Recording is on. Muy bien. Esta reforma agraria fue el principal objetivo del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Habíamos hablado de Juan José Arévalo, luego que él dejó el poder en 1951, quedó Jacobo Arbenz Guzmán. Este ya había sido parte de la presidencia, ¿verdad?, durante la Junta Revolucionaria que habíamos platicado, y él fue electo como presidente. Cuando llegó al poder tenía esta idea de la reforma agraria. Esta reforma agraria como base se había tomado el censo de 1950, donde se había demostrado que el 88% de las fincas de 7 hectáreas cubrían únicamente el 14% de la tierra guatemalteca y el 41% eran con fincas de 900 hectáreas, siendo un total de 516 fincas de 900 hectáreas. Entonces, de verdad que solo 516 fincas tenían 900 hectáreas y el resto eran de 7 hectáreas, o sea, 348.687 kilómetros, ¿verdad? Entonces, era de estas hectáreas. Y las 516 pertenecían a las familias o a las personas más poderosas de Guatemala, a los dueños de estas fincas, ¿verdad? Y entonces, basado en este censo, se hizo esta reforma agraria, porque durante el censo se dieron cuenta que de estas 900 hectáreas, ¿verdad?, de estas fincas de 900 hectáreas, había muchas tierras que eran cultivables, pero no eran aprovechadas, o sea, no las utilizaban para sembrar ni para cosechar, ¿verdad?, sino que únicamente estaba el terreno ahí. Y decía Jacobo Arbenz, ¿verdad?, en su gobierno decía que esto era lo que estaba impidiendo el desarrollo económico del país. Entonces, estas tierras ociosas, como les llamaron ellos, las iban a comprar a los dueños a un precio, mejor dicho, al precio declarado por los dueños, ¿verdad? Solo que ellos no estaban de acuerdo porque ellos, para ahorrar un poco o pagar menos impuestos, los habían declarado a un menor precio y el gobierno se los iba a comprar a ese precio declarado. Aparte de esto, iba a dar, ¿verdad?, esas tierras a los campesinos. O sea, las tierras las compraba el gobierno y las iba a dar a los campesinos. Algunas se las iban a otorgar y otras las iban a alquilar, porque la idea era que querían eliminar las formas de servidumbre, de esclavitud, y permitir que todas las personas tuvieran un lugar donde poder desarrollarse, ¿verdad? Entre los objetivos de esta reforma agraria estaba desarrollar la economía capitalista, dotar de tierra a los campesinos, mozos, colonos, trabajadores agrícolas, facilitar la inversión de capitales en la agricultura, lo que les decía, el arrendamiento de las tierras nacionalizadas, introducir nuevas formas de cultivo, también dotar a los menos pudientes, o sea, estas personas que no podían, ¿verdad?, con el ganado laborioso, ¿verdad? O sea, para trabajar, el ganado que les ayudara a labrar la tierra. También darles fertilizantes, semillas y además asistencia técnica si necesitaban para mejorar los cultivos, ¿verdad?, y tener una mejor cosecha. También incrementar el crédito agrícola, favorecer con préstamos o con bajos intereses, ¿verdad?, o facilidades de pago también querían darles a estas personas. Esto afectó principalmente a la UFCO, ¿verdad?, la United Fruit Company, que era una compañía estadounidense. Y al verse afectados ellos, los socios,
Entre ellos estaba el hermano, ¿verdad?, del director de la CIA, y también el secretario de Estado, John Foster Dulles, que también tenía parte en esta compañía. Ellos se vieron afectados, y con también la ayuda del embajador John Peurifoy y la ayuda del presidente estadounidense, financió Estados Unidos a Carlos Castillo Armas y al Ejército Liberación, que era un ejército conformado por 250 soldados y que entraron desde Honduras, y fue como pidieron la renuncia de Jacobo Arbenz. Esto se había visto afectado y Estados Unidos tomó la ventaja cuando declararon que Guatemala era comunista, y como en ese momento estaba la Guerra Fría, ¿verdad?, la lucha entre el capitalismo y el comunismo, entonces Guatemala fue acusado de comunista, y entonces Estados Unidos, que era capitalista, tenía como esta razón, ¿verdad?, de poder derrocar o atacar en ese sentido a Guatemala, para que no fuera comunista como lo habían declarado. Entonces, el 18 de junio de 1954 reclamaron la renuncia de Jacobo Arbenz. Cuando llegaron de Honduras a Guatemala, Estados Unidos presionó al ejército guatemalteco, y entonces el ejército guatemalteco también pedía esa renuncia de Jacobo Arbenz. Aparte, había despliegue de fuerza aérea, y esto creó una inestabilidad en el pueblo. Finalmente, Arbenz renuncia el 27 de junio para permitir una pacífica solución y transición política, porque quería evitar que hubiera guerra. Entonces, él decide renunciar. Ya cuando él renuncia, ya empieza el 8 de julio de 1954, o sea, pocos días después de la renuncia de Jacobo Arbenz, se detuvo la reforma agraria que habíamos platicado. Fortaleció las estructuras anticomunistas, o sea, se fortalecieron estas estructuras anticomunistas. Guatemala seguía teniendo el apoyo de Estados Unidos, principalmente el ejército, ¿verdad? Desmantelaron los logros e instituciones establecidas durante estos 10 años de primavera que les había comentado, y se creó un ambiente de inestabilidad, represión y abusos. Inicios de gobiernos militares otra vez, ¿verdad? Ya no eran civiles, sino otra vez militares los que estaban en el poder. Estos gobiernos fueron represivos, y hasta que en 1985, otra vez con la llegada de Vinicio Cerezo, fue que se volvió a ser una democracia, donde ya era también elección de alguien civil, y ya no eran estos gobiernos militares otra vez, hasta 1985. Paralelamente a esto, se dio el conflicto armado interno que duró 36 años, que lo veremos en la siguiente clase, ¿verdad?